Hola, aquí comienza otro encuentro en la pulpería. Hoy hablaremos de uno de los últimos contrabandistas de cargueros del río Yaguarón, Ramón Vergara Casavieja Chiche. Dos de sus hijos nos contarán sobre el sacrificio que debían afrontar junto a otros hermanos para traer pocos pesos para el sostén de 11 hermanos y aliviar el peso del trabajo de su madre en la chacra y la cría de cerdo. Ramón, Eber, les agradecemos por venir a charlar un poco en la pulpería y como decimos, es bueno recuperar un poco la historia y principalmente la del padre de ustedes y de ustedes, junto a tantos contrabandistas de cargueros que dejaron mucho sus vidas por buscar el pan de cada día para su familia. Sí, sí. ¿Cómo comienza don Ramón? ¿Cómo se decide dedicarse al contrabando, bueno, a ese trabajo? Mi padre empezó de Urichico, de peón, de los Rodríguez, de los Feijó, con los Araújo también. De peón de los cargueros. Peón de los cargueros. Y ahí se fue armando, con un carguerito, un caballo llevaba, ya en el montado de él, que nosotros le decimos el montado, el que llevaba. Ajá. Entonces ahí ya cargaba algo y ya ahí se fue armando. Se dedicó por su cuenta sí. a trabajar. Y después empezó por la cuenta de él. Se pasaba la caña y de ahí iban directo a 33, a las zonas que iban, ¿o no? ¿Cómo hacían? Sí, nosotros pasamos ahí en Picada de Malla. De ahí coordinamos ahí en Yaguarón con mi padre. ¿eh? Mi padre coordinaba con el dueño del comercio donde retiraban. Seguro que era un depósito de caña que traían las pipas de eso, inmensas, grandes, que ahora creo que está en Maderón, no sé qué galpones que hay allá, donde era el depósito de caña. Eran semejantes, inmensas pinzas. Las pipas inmensas de caña, de ahí hacía el depósito. De ahí llevaba, mi padre pedía la carga, tantos miles de litros, y ahí el hombre llevaba en madrugada, de noche, llevaba ya a Pica de Malla. En la costa del río. En la costa del río, por esa bueno, por allá. Y ahí nosotros entramos esa noche, entramos a la costa, con los cargueritos, eso. Con los barriles. Con los barriles, con los caballos, ahí cargábamos, pasábamos el río por el otro lado. Cuando estaba seco el río, medio... Pasábamos para los... de a poco. Si estaba crecido, sí, pasábamos en bote, ¿no? Ahí está. Era todo en bote. Que pasábamos esos barriles, los pasábamos en bote, todo. Y ahí los cargaban los caballos. Y ahí los poníamos en el monte, todo ahí. Y ahí cargábamos los caballos de noche, de tarde, de tardecita. A las 4 de la tarde ya estábamos cargando dentro del monte, pero... Preparándose para salir. Preparando para salir en la noche. Cuando empezaba a oscurecer, ahí, nosotros salíamos por dentro del monte, la vereda del monte, ahí por la orilla del monte, para que no se viera, ¿no? Y algunos antes seguían mucho el contrabando. ¿Y algunos salía adelante o algo, tenían un vigía que iba...? No. Salía lo primero que, por ejemplo, que yo. Salía mi padre. Nosotros salimos, éramos guricitos, chicos, éramos guricitos. Apenas podíamos con un barril, porque había que subir el barril para arriba del caballo entre dos. Claro. De a uno. Y de ahí... Después lo collarábamos y volteábamos arriba del caballo. Claro. Y ahí quebrando campo y picadas. Ahí seguro, después apretando alambre. A veces había portera y mi padre conocía todo donde derechito, él rumbeaba, sabía rumbear, hubiera cerrazón. Como un perro. O la noche más oscura, la tormenta más grande que hay, trueno y cosas que a uno se le nubla la vista y que para perderse, pero el hombre siempre salía. En el mismo poste. En el mismo poste, un poquito más corrido más allá, más acá, dice, para la derecha está la apretada, y nosotros íbamos a la apretada porque nosotros arriábamos los cargueros. Claro. Él se hinchaba, él rumbeaba. Él era que rumbeaba. Él se hinchaba en las columnas de los cargueros. Y nosotros arriábamos el carguero, íbamos atrás. ¿Y de ahí cuando hasta decía dónde iban apretada, ustedes? nosotros dábamos y íbamos a la apretada, apretado. Ahí está. Si era portera, claro, después ya de tanto pasar, ya sabíamos que era una portera o cuando era una apretada.
Y veníamos Y ahí a las está. casas que eran en Cañada de Santo. las casas. Ustedes iban a Cañada de Santo, Seguro, ahí depositaban. ahí- Ahí descargábamos los cargueros, Y seguro estaban en la casa de armábamos nosotros. ahí, armábamos para salir a 33. Y de ahí había mucha. Ahí. Teníamos muchos clientes, por ejemplo, íbamos a Dragón, pero eso ya íbamos en Charré, por ejemplo. Pero al principio, el padre de ustedes, ¿quién lo acompañaba? ¿O que tenía alguien que iba con él? Sí. Tenía. Tenía Oriente Rodríguez, Oiga, Nelcio, Nelson Rosa, seguro. Nelson Era Rosa. uno de los piones. ya son Porque al fallecidos. principio ustedes no empezaron No, con, no, ¿verdad? no, Ustedes eran No, muy no, niños. nosotros eran- éramos, Claro. nosotros éramos chicos, pero andábamos igual, ¿no? Sí, sí. Y Aquí eso en la vuelta, esos eran por los mayores que andaban en eso, eran los peones. Y repartían la caña, por ejemplo, la llevaban a Plácido Rosa y a Vargas. A Vargas, A Vargas, en carro, Garau con también, los que había cargueros. boliches En carro repartían. En carro. Con Por tres- ejemplo, con tres caballos. salíamos de Cañada de Santo a 33 que íbamos, llevábamos 5 noches sin perder ninguna. Sin perder ninguna. Pero ahí con los cargueros. Ahí con los cargueros, Porque él siempre, por ejemplo, compraba 200 litros, 300 litros y ya dejaba para los clientes, ahí en las casas dejaba para los clientes. Para nosotros repartir. Para nosotros repartir. Mientras ustedes eran gurises, Seguro, hacían ese éramos trabajo. gurises. ustedes. Repartimos los barriles estos. Y él se iba directo a 33. Y él Sí, se ahí, iba vete, de- vete, de- vete. Con una carga de- Seguro. Una carga. Y allá en 33 Con también. 14 cargueros, ¿no? 14 cargueros llegaban. Dos columnas de 7. Empezó con mucho menos. 7 por aquí y 7 por acá. Pero ya cuando nosotros. Dos columnas de caballo de 7 cargueros. Con recarga al medio, eso lleva de esos dos barrilitos y en cada caballo, al medio de los dos barriles, que eso Sí, sí, sí. iba una 30 kilos de azúcar adentro de la recarga. Según el pedido que le dieron. Según lo que le pedí. Él Seguro. generalmente llevaba un tanque de 25 litros. O y medio, 25 ahí litros de caña. reponiendo los barriles. Para poner. Para no ir perdiendo. Porque mucho. se perdía la pérdida. Seguro. se Porque perdía. tenían pérdida también Sí, la caña, porque se ¿no? carunchan eso, se caruncha un caruncho. Y por se ejemplo, en tapaba. cada estancia que nosotros parábamos, nos daban carne y nosotros les dábamos 5 litros de caña. Ahí le dejábamos. Ahí le Cada dejábamos. campamento le dejábamos. Así. Y no tenían 5 litros. problema, lo aceptaban. No, que- problema, no, nunca nunca, tuvimos jamás en la vida. Porque sabían. Llegábamos a la Patrones, estancia, incluso, llegábamos al monte ahí, descargábamos en el monte en la noche, descargábamos a las 2, las 3 de la mañana, cuando la hora que según la marcha que hiciéramos, había marchas que eran largas, hay otras más Sí, sí, cortas, sí, que se sí. llevaban más temprano. Pero ahí descargábamos, largábamos la caballada ahí para el campo, que es en el campamento contra el tacuarí, o el lotazo, o el arroyo malo, o el parado, corrales. Porque dice Todo que, eso había campamento, teníamos campamento ahí. dicen que el contrabandista carguero decía que contrabandista sí, pero ladrón no. Jamás tocaban Jamás un tocar animal nada, de- jamás. Los Y- patrones, el dueño de la estancia decía, si son los contrabandistas, déjenlos nomás. Una vuelta, eso es una historia de nosotros, no andaba, nosotros acampábamos, hacía no sé cuántos años que mi padre no acampaba en esa estancia, la estancia La Rosada era, habían comprado otra gente que... el departamento de 33. El departamento del 23. Y nosotros dice, vamos a acampar acá. Yo no sé de quién es esto. Y al otro día venían recorriendo los peones y vieron esa tropilla y le avisaron al dueño y empezaron a buscar en los montes. Y nos encontraron nosotros y resulta que era conocido de mi padre, el tipo. Qué bien. Dice, y ahí vio los caballos y dice, no, esos son contrabandistas que están ahí. No hay gente de... Y por ejemplo, cuando llegaban a 33, no iban de a caballo hasta la ciudad, no entraban de a caballo, Sí, con los al cargueros. principio sí. Al principio Sí. íbamos hasta caballo. Se a iba caballo. de un caballo con un Porque carguero. avisar a los clientes Avisar a los clientes. que para entrar a la carga, después la entrada a la carga esa. Porque 33 no era como era. Claro, no hoy. estaba la ruta hoy, Claro, está ahí claro, dentro del era pueblo. totalmente había de nada. medio de Allí la aviación, aquellos barrios que hoy todos pueblos, 33, ya antes no, era todo chacras y chacras de tambo, todo Chilcara, aquello era todo chacras. Ahora es todo ciudad, 33 para acá. todo. Yo en las investigaciones que hice sobre los contrabandos cargueros, sé que ustedes tenían, o el padre de ustedes tenían un amigo que era un perro, ¿verdad? Que siempre lo acompañaba. Siempre acompañaba Sí, un siempre cuco. con- Un cuco siempre, de esos siempre, medianos.
largo. Esa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? El Tony. El Tony. El Tony. El Tony. Y dice que no ladraba. No, ese nunca ladraba. Jamás la vida ladrón. Jamás ladraba. Y cuando había un paso, por ejemplo, en un río, él empezaba a hacer ruido, no ladrar, para que lo subieran a caballo para él pasar. Después, Pasaba dentro de los barriles, le ponían. Lo subían en el carguero, dentro del el carguero. puntero. Para arriba. El caballo puntero era el primer caballo, era el puntero que digo ahí. Sí, sí. El puntero. Y ahí dentro de esos barriles, ahí poníamos el cusco río. Y ahí él pasaba, no. Y en esos viajes ustedes Tacuarí, hicieron y tantos después- viajes. ¿Alguna vez agarraron, por ejemplo, Pasos Crecido, el Tacuarí Sí, sí, crecido? Sí. y pasábamos, hasta 3 días pasábamos. Sí, y más. Y más. Acampado esperando. Acampado esperando. Porque ahí ya no había bote. Teníamos que pasar a pata de caballo. Nada, Claro. claro. Seguro. Era nada. Nado o ir probando. Ese. Porque a veces habían pasos hondos. Yo te cuento una vuelta que he venido cuando recién estaban haciendo el puente de Tacuarí. Ya por el 70, 71. Estaban haciendo el puente de Tacuarí. Ahí nosotros pasábamos. Venía yo, Nelson. Yo era un gurí, ¿no? Pero habíamos ido en 33. Cuando vinimos, estaban armando el puente de Tacuarí. Ese había solo, estaba sin baranda y solo una senda ahí. Estaba la gente de la empresa que estaba armando ahí a la derecha, ahí donde era la balsa vieja que estaba así, para arriba allí, estaba la balsa. Pero la balsa ya no andaba. Bueno, estuvimos allá arriba, acampados con mi padre. Y estuvimos como 4 días el Tacuarí, pero afuera del monte, ¿no? Y allá arriba, allá por cerca de la estancia de la Teja, por allá. Ah, No, para arriba, ya para la arriba, un marina, poquito ya. más arriba de la teja. Era Un de- poquito más arriba de la teja estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Con una creciente terrible. Bueno, está. Y venimos de vacío, con todo eso de vacío. Venía yo y Nelson. Nelson era el que andaba con mi padre. Nelson Rosa. Toda la vida. Siempre anduvo con mi padre, acompañando. sí, siempre. Ese es Siempre el acompañó a mi padre. Y venía yo era gurí, yo andaba. Nelson era el... Y bueno, mi padre se fue. Bueno, y ya hacíamos como 4 días que estábamos arriba acampados, de vacío, pero el Tacuarí no daba para tirar, así no estaba. podían regresar. Claro, no llevaba con todo. Ahí mi padre dice, están haciendo, yo voy a ir allá al puente, de mañana temprano, dice, yo voy a ir allá al puente a ver cómo está el puente. Si el puente está, y hablo con la gente de la empresa allí, de repente pasamos por arriba del puente. De a poco, Sí, sí. columna de 7. Tenía una vía sola. Seguro, de Cerrabao, la columna de 7 la cortamos al medio y pasamos de a 3 caballos. ¿Para qué los caballos Como no se- vacío. No se asustaba. Pa. Y de a pie con a sujetando el caballo por los caballos seguros. Claro. La creciente que había, el puente, el Sí, sí, sí. Porque, no cortándole conversar, de todo eso, todo caballo da igual, todo. Le Todo, dábamos, todo, lo todo enseñábamos caballo nomás a cabrejear, el resto de andar no sabía. No era de andar. No. caballos que los padres nos daban para andar y mi padre compraba en la feria, que se lo vendían, eran potros crudos. Claro. Y ahí lo hacíamos de carguero. Corcoviaban cantidad de los primeros. ¿Y consiguieron cruzar? ¿Eh? ¿Consiguieron cruzar el Vos puente? sabés que sí. Mi padre se vino de mañana, se vino para ahí, pasó el puente, habló con la gente esa de él, con la gente allí de la empresa que hacía el puente ese, estaba sin baranda el puente y no sé qué, o sea, arreglaron ahí con el puente. Y allí de noche salió. Y bueno, y mi padre llegó. Después del mediodía, pasó toda la mañana por allá, no sé qué. Después del mediodía vino al campamento, llegó a caballo de vuelta. Dice, bueno, vamos. El puente ya está sin baranda, pero está sin baranda, está, pero pasamos de a 3 caballos. Está. Bueno, y está. Y, bueno, y lo que decía él, hacía. Claro. De tardecita cargamos y salimos por la cuesta del Tacuarí afuera, ¿no? Sí, todo, sí. todo el monte tapado. Y salimos por la teja para abajo. Llegamos allí, de noche. Ahí nos metimos en los plantíos aquellos que están allí, todo bajo de agua. Claro. Apretando alambrado. ¿Viste cuando crece el Sí, Tacuarí? sí, sí. No ves alambrado. Se va hasta el 4:15. Dentro del plantío que entra Sí, allí. sí. Bueno, apretamos los alambrados allí y pasamos los caballos, los cargueros. Y después llegamos a la carretera allí, a un alambre más duro que el allí, y abajo de agua, ¿no? Claro. A pasar, bueno, si desenrabamos, pasamos de a 3 caballos porque el alambre no daba para apretar, porque Claro.
era durazo, el alambre de la ruta, tremendo. Duro, quedaba alto el alambrado para pasar. Y ahí pasamos, ya 3 caballos muy veteranos, ¿no? Sabían bien. Y ahí íbamos pasando. Seguro, a pie, con los caballos ahí, de a 3 caballos, pasando todos los cargueros para el otro lado. Allá metíamos para arriba allí, rumbo a la vía hacia arriba. Y ahí pasamos todo así, todos los caballos pasamos. ¿Ustedes pasaban algo para el Brasil también? ¿Se contrabandeaba algo en los cargueros? Sí, contrabandeábamos lana. Lana, pues. Yo corté enfardaba los fardos, ¿no? Medios tocos, los tocos que decíamos, porque era medio fardo. Una época, esa fue muy pasé los cargueros. Y después comprábamos cuero. Comprábamos cuero de oveja, que se vendía mucho en las estancias, se recortaba todos los carros, juntábamos ahí, para todos lados. Picada de Salomé, en la San Fernando, a todos lados en carro. Que se pasaba en la balsa, en Tacuarí. De ahí, viste, juntábamos todos los cueros, traíamos para las casas, cuando había, pero miles de cueros, hacíamos todos los cargueros de cuero, doblamos las cabezas ahí, tantos cueros, ¿no? 2 cosas de cuero así, de esta altura. Y ahí hacíamos los cargueros y traíamos por eso. Eran los barriles, nada más que claro. Y así mismo la lana. Con la lana. El fardo ese seguro era muy largo, pero lo cortábamos por la mitad y hacían los tocos, que se hacían los tocos. Sí. Seguro. Y llevaban para el Brasil. 50 kilos más o menos. Y en todo eso ahí, ¿ustedes alguna vez, por ejemplo, tuvieron, o el padre de ustedes les contó, tuvieron encuentros con la policía o con el ejército? ¿Tuvieron alguna vez algo? No. Mi padre sí, pero nosotros cuando anduvimos nunca tuvimos encuentros con... Muchas disparadas. Disparadas y miedo, sí, porque el miedo, el susto siempre estaba. Porque nosotros éramos gurí. Dijo mi padre. Veníamos a apretar un alambrado. Y en las rutas que venía luz de auto y cosas, cuídense la luz del auto, que puede ser el Jeep de los milicos, que antes era el Jeep. Y claro, si viene una luz, ustedes no salgan, no se hagan ver. Porque ustedes... Y el susto de nosotros, que éramos gurises, asustados, ¿no? Apretamos el alambre con el corazón en el dedo. Ustedes fueron de los últimos contrabandistas cargueros, ¿no? Su padre fue... de los últimos. ¿Hasta qué año más o menos? Y hasta el 86, 87, por ahí. Todavía llevaban cargueros. Sí. Llevaba mucho menos, ¿no? Claro. Ahí ya estaba. En el 86 fue cuando yo ya no estaba más con él, pero ya en una avenida mía con mi hermano, que andaba el otro hermano mío, que les doy... Aprovecho de darle porque ustedes eran a todos mis hermanos también, porque mis hermanos también anduvieron. Somos 5 hermanos, son 6 mujeres. Y mis hermanos. Nada más que nosotros hay más chico que anduvo muy poco. En los cargueros casi que no anduvo. El resto de los hermanos, todos trabajaron. Todos varones anduvimos. Y mis hermanas también, porque mi hermana también, de una forma u otra, ellas colaboraban siempre. También cuando él llegaba en un charre o llevaba caña a Vargas, un barril para Vargas o damos Juana de caña a Vargas, tenía que ir. Claro. Y ella iba, como mi madre. Sí. Porque él los designaba. Por ejemplo, él se iba para 30 días, a nosotros los designaba. Les dejaba trabajo. Seguro, porque mis hermanas aquí iban chancho. Pero era para ayudar a todos. Claro. Eso le iba a preguntar, además de trabajar en los cargueros, en la propiedad de ustedes se criaban animales domésticos y se plantaba también, se cultivaba. Se plantaba chacra, se plantaba... Se criaba oveja y eso. Criaba oveja, no era la gran sí, cosa. Poca cosa. Seguro, sí, era poca cosa. Pero está. Y se criaba chancho, ¿no? Mucho chancho. Sí. Y había que cocinar cuando se compraba rocina acá, flechillo. Todavía cocinaba para los chanchos. Había que cocinar. Cocinar la ropa para los chanchos. Y le voy a hacer una pregunta que las personas quieren saber o se preguntan. Ese sacrificio que hacía el padre de ustedes junto con ustedes, ¿se hacía dinero, mucho dinero? No se hacía. Era solo para mantenerse.
Para la comida, Era para para la la mantención comida. de la familia. Porque era muy grande la familia. Claro. ¿Qué? Era muy Porque grande. muchos que comparan, por ejemplo, con el contrabando de hoy, que son No, miles de dólares, no, ¿verdad? claro, el sí, movimiento. no, Aquello nada era que apenas, ver, nada que según ver. me decían, era apenas para la semana. era la Y había semana. que salir con otro Había carguero que para, salir, sí. ir a buscar más recursos. Y eran dos familias, porque mi padre por un lado y mis hermanas o nosotros mismos quedábamos en las casas también. Claro. Era, vamos a decir, dos familias, Sí, ¿verdad? sí, sí. Claro. Era para el pan y la comida, el era, consumo, era claro, sí. para la vida cotidiana del día. Seguro, el día a día. Solo el contrabando. Claro. Y había que Así vivir de nosotros eso. vivíamos. ¿Y ustedes que, por ejemplo, en el viaje, qué se alimentaban? ¿Qué se comía? ¿Llevaban bastante cosas para comer? No, ¿Surtido? Cocinábamos. De cocinado. Un guiso y hacíamos porotos y cosas, porque seguro. nos agarraba temporales a veces ahí. Nos daba para cruzar un arroyo y a veces 2 o 3 días ahí, en el parado, donde fuera. Ahí. Y había que En cazar, corrales. por ejemplo, había que cazar alguna mulita o algo para Y alimentarse se o no. quería una a veces mulita, sí. claro. Pero se iba Pero a la por lo estancia. general se iba siempre a las estancias. A la estancia, por al lo otro- general usted llegaba esta noche, esta madrugada estaba ahí, largaba la caballada, se levantaba temprano. Pues, nosotros llegamos a las 2 de la mañana, sí. pues, para las 6 de la mañana ya nos hacía levantar a hacer fuego. Y a la hora que llegara, a las 2 de la mañana, había que cocinar. Eso es lo que. Eso es. Siempre había que Llegar a la hora que llegara, Y pero llegar a cocinar y bajo, comer. Al llegar a seco, había que cocinar. Había que cocinar. Usted con cada sueño, siendo gurino, con cada sueño, que, Y mal, Creciendo. mal, ¿no? Claro. No, pero- con las botas de goma llenas de agua por apretar alambre dentro del agua, y cosas, con cada frío. Armaba un mechero de Bueno, grasa. primero hacer fuego, llegaba, descargaba, hacía descargar todo, desencillábamos los caballos, toda la carguera, largábamos todo, hacíamos fuego, bueno, cocinar. Cocinábamos una ollita, teníamos la olla, una cadenita, ya teníamos todo Todo organizado. ¿Cómo Ahí se ya venía alumbraban, todo. Ramón? Hacíamos mechero para cuando estaba lloviendo, la leña estaba mojada, metíamos mechero con grasa y La bolsa en el pillera. piller, prendíamos eso para poder hacer arder. Claro. Pero y los alumbramos con el fuego también, no era. Porque no se podía hacer mucho fuego tampoco, ¿no? Es luz de noche. No, se hacía fuego. hacíamos, se hacía fuego. No, se hacía fuego pero no, normal. seguro no, a veces se hacía bruta fogarata y tampoco teníamos farol, era alguna linternita. ¿Y la estancia Ya, les daban ¿ves? el consumo? ¿Conseguían? No. No, nos daban una paleta de carne, de repente una costilla de carne, ahí nos daban. Y nosotros, Algunos pero menos, siempre, otros más, pero claro, siempre, y siempre la dama Juanita de caña de 5 litros siempre quedaba allí en el campamento, después venía el Era campamento. la compañía. Sí, Era lo que llevaba. Sí, era lo que llevaba. Pero nosotros íbamos, desencillábamos de madrugada, de mañana temprano íbamos a la estancia, uno iba a la estancia, el otro quedaba a cocinar. ¿Usted se recuerda si habían muchos cargueros transitando A en veces esta sí, zona? Sí, sí. Ah, sí, había, sí. Claro. A veces unos iban y otros venían. otros venían. A veces- Uno iban cargados para allá y se pasaban. ¿Y los destinos Y que otros eran? no. Santa Clara, eso. Había- Uno Santa sí, Clara, Santa Cerro Clara. Chato, Porque María Albina, Incluso mi 33. padre empezó, cuando empezó fue para Santa Clara. Para Santa Clara empezó. En Cerro Chato, En ¿no? Cerro Chato, toda esa zona ahí. para María Albina, 33. ¿Cuántos días demoraban desde que arrancaban, por ejemplo, Ya, de la sí, Cañada, Santo? Oye, Eso en la casa de ustedes. 7 días, 7 días. para llegar a 33. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual. Lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco. Las Vegas. Personalizando regalos especiales. En el programa siempre les damos un obsequio a los que nos visitan. En este caso se lo vamos a entregar a usted, Eber. Bueno, El de Ramón Muchas está gracias, Juan allí Carlos. fuera de cámara porque se enfrió la caldera y trajeron los termos y ocuparon el lugar de la mesita. Quedamos sin espacio. Muchas ¿está? gracias, Juan Pero Carlos, de muchas Ramón está allá. No, por favor. vamos a abrir el regalo. Muy bien. Bueno, Buenas, preciosa. Bueno, es un recuerdo, un logo Oh. del programa. Encuentro en la pulpería.
Para tomar la caña. No, para el café o la leche caliente. Sí, pero todo el mundo cree que es para tomar la caña. En último caso, el vino. Y bueno, Es verdad. nosotros éramos contrabandistas, pero siempre estamos Sí, en la caña. es verdad, sí. Está bien. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual. Lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas, personalizando regalos especiales. ¿Cómo hacía la familia para educar esos 11 hijos, 11 hermanos? ¿Iban a la escuela? ¿Ustedes a qué escuela fueron? Bueno, mis hermanas, por ejemplo, y uno de los más grandes, que está acá, y vinieron a la escuela acá. A Río Yo, Branco. por ejemplo, fui a la escuela la 26, otro hermano mío fue a la escuela 90, y otras hermanas mías que después se fueron, porque mi madre se vino con ellos para acá. Ah, se vino para ellos estudiar. Seguro, para ellos ir estudiando. Bueno, y así sucesivamente. Ya los más chicos ya no, fueron pocos allá, pocos años, ¿no? Ajá. A la escuela rural. A la escuela 90 de Punta de Sauce. De Punta del Sauce, 26 de Cañada, De Cañada Santa. Cañada Santa. Pero más fuimos todos a la escuela. ¿Y usted a qué escuela fue? ¿La Ejido? escuela 12. A la escuela 12. Yo me vine cuando mi abuelo vendió el campo allá afuera, que tenía el campo allá, allí en Cañada Santo. Y se vino para acá mi abuelo y yo me vine junto con él, porque tenía edad de escuela ya. Me vine, entré en la escuela 12. Nosotros vinimos en el calle del Fanal, me vine para ahí con mi abuelo y ahí hice la escuela ahí. ¿Y ustedes después que trabajaron? Pero los viernes se iban para campaña. seguro esperaba allí enfrente del Club Unión, en la empresa Cota, la Onda, a las 5 de la tarde, y Sí. allá me bajaba, allí donde está la 12 ahora, que es la 12, que antes no había comisaría allí. Allí me bajaba de tardecita y me iba para mi casa ya. Allá estaba el fin de semana. Al otro día de mañana, el domingo, al mediodía, sí me venía. Mi madre me llevaba en un charre allá a la ruta y me venía para acá, para el pueblo. ¿Y ustedes, alguno de ustedes tuvo necesidad de trabajar en otra cosa o consiguió hacer algo? Ustedes ya me dijeron que con los cargueros no se hacía dinero, que era para vivir. Y ahí después, cuando se pararon de trabajar en los cargueros, ¿a qué se dedicaron? Pregunto para que las personas sepan No. que lo que es la necesidad, lo que pasa ustedes que consiguieron hacer, el ¿verdad? carguero, Lograr. Nosotros Y lo hacíamos más el carguero grande fueron porque yéndose ayudaba a mi padre. Para ayudar a mi padre porque había hermanos chicos que no podían hacer nada. Y los más grandes tenían que trabajar, plantar la chacra, arar la chacra, plantar la chacra y revolverse en los cargueros, ayudar a mi padre en los cargueros. Y ¿No de ahí, había otra cosa? ¿qué hicieron ustedes después? Y fueron para estancia. Fueron a trabajar de peón de estancia. Empezó él, después fue el otro Y que así ya arriba lo estás. sigue a él. después ¿Cómo es fui el yo. otro hermano? Vamos a ir nombrando los hermanos. Wilman, ¿verdad? Wilman. Y ahí sucesivamente fuimos. Pero siempre quedaba uno con el Con Padre mi padre. Nuestro para irlo ayudando. Claro. Porque en esa época ya qué edad tenía don Ramón. Y ya era bastante veterano. Sí, sí, ya era bien. bastante. Cuando él paró de trabajar en los pasa? cargueros, ¿qué edad tenía más o menos? Tendría 76, 77 por ahí. Todavía hacía esos viajes. Ah, sí. Y era herniado. Ah, tenía una hernia, ¿vale? Tenía una hernia, bárbaro. Ramón y Eber, para nosotros ha sido un gran placer de haberlos recibido acá, habernos contado un poco la historia de vida de sus padres y de ustedes, que la gente quede sabiendo lo que era un contrabandista de cargueros, que se trabajaba por el pan de la semana, ¿verdad? Y para que sus madres apenas le pudieran hacer una ropa de vez en cuando, ¿verdad? Ah, sí. Y a veces nada. Nosotros no usábamos nada de lujo, era toda una bombacha que nos mandábamos a hacer por una costurera allí que había. O si no, ropa que nos daban. Y nos daban ropa. Y la mayoría Y es sin bota y sin nada. sin no, bota, sin nada, descalzo. Pata en el suelo. pata en el suelo. Ah, Un par de Hubiera helado lo que chinelas, hubiera.
Pero patada al suelo siempre. Sí. Nosotros y todo roto. Ever, muchas gracias por visitarnos, Bueno, por ha sido un contarnos placer. la historia. Juan Carlos, Ramón, muchas ha gracias. sido a un vos. placer Te recibirlos. felicito por todo esto. Bueno, muchísimas Por gracias a recordar ustedes. todo esto. Estas andanzas a los cargueros, que Sí, para por lo que nosotros, te podemos brindar. nosotros es muy importante porque creo que Bueno, nosotros estamos rescatamos un poco a tiempo lo que eran los cargueros del río Yaguarón, ¿verdad? Hoy las picadas se han cerrado. Los barriles ya no están sobre los caballos. Las carabinas y los 38 ya no silban en el monte. La mayoría de los trabajadores de este contrabando ya no están. Pero como lo decía don Agapito, existen figuras sobrenaturales. Y que lo digan los vecinos de las picadas del Yaguarón. Si en las madrugadas sin luna no se oyen las patas de los caballos de algún carguero rumbeando para el Tacuarí. ¿Será Nicomedes López o Agapito Porciúncula? ¿O serán los Rodríguez, Ulises y Oriente? ¿Patricio Hermes Rodríguez o don Belén Silva? ¿Gervita Porciúncula o los hermanos Velázquez, Juan Mar y el Besio Leonel? ¿Baltasar Araujo o los gurises del Chiche que prendieron los caballos junto a Wanderley Ramos, el Tero, y se van con los barriles rumbeando pa' 33?